Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y lo principal es que leemos libros de desarrollo humano. Todos estos libros nos ayudan a expandir la conciencia, a expandir la mente, pero sobre todo a conocernos a nosotros, a hacernos la vida un poquito más fácil. Cuando nosotros nos conocemos un poco más, podemos mejorar cosas que no sabíamos de nosotros. Pero además, bueno, en este libro que estoy leyendo de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, estamos aprendiendo a reconocernos cómo nos preocupamos nosotros, de qué nos preocupamos nosotros y cómo podemos solucionarlo. Uh-huh. Yo espero que les esté gustando, pero sobre todo que estemos aprendiendo. Uh-huh. Bueno, pues recuerden que ahorita ya estamos leyendo puros relatos sobre ejemplos de personas que han logrado salir adelante con sus preocupaciones, ¿no? Acá mis lentes, mis lentes. Bueno, ayer les leí dos historias. Hoy vamos a leer una. Ok. Uh-huh. Dice, ¿cómo me liberé de un complejo de inferioridad? Qué interesante. Por Elmer Thomas, ex senador norteamericano por Oklahoma. Cuando tenía 15 años de edad, me atormentaban constantemente las preocupaciones, los miedos y la falta de naturalidad. Era demasiado alto para mis años y delgado como un fideo. Medía 1,87 m y pesaba únicamente 54 kilos. A pesar de mi estatura era débil y no podía nunca competir con los otros chicos en el béisbol y las carreras. Se burlaban de mí y me llamaban el carilargo. Estaba tan preocupado y tenía tal conciencia de mi persona que temía encontrarme con la gente y rara vez lo hacía, porque mi granja estaba lejos del camino público y rodeada de árboles. Vivíamos a 1 kilómetro de la carretera y muchas veces transcurría una semana sin ver a nadie más que a mi padre, mi madre y mis hermanos. Hubiera sido un fracaso en la vida si me hubiese dejado vencer por mis preocupaciones y miedos. A todas las horas rumiaba cerca de mi cuerpo desgarbado y débil. Apenas podía pensar en otra cosa. Resultaba casi imposible describir mi turbación y mi miedo. Mi madre se daba cuenta de mi estado de ánimo. Había sido maestra y en una ocasión me dijo, «Hijo mío, es necesario que te instruyas porque tendrás que ganarte la vida con tu inteligencia y no con ese cuerpo que será para ti siempre una desventaja». Como mis padres no podían enviarme a una universidad, comprendí que tendría que abrirme camino por mi cuenta. Me dediqué un invierno a la caza de zarigüeyas, mofetas, bisones y coatíes. Vendí las pieles por $4. Al llegar la primavera y compré seguidamente 2 lechones. Cebé a los 2 animales con desperdicios y maíz y los vendí. Al llegar el otoño por $40. Con el producto de la venta de los 2 cerdos me fui al Colegio Normal Central, situado en Danville, Indiana. Pagaba $1.40 semanales por la comida y otros 50 centavos por la habitación. Llevaba una camisa de color castaño oscuro que me había hecho mi madre. Evidentemente mi madre optó por este color por ser muy sufrido. Mi traje había pertenecido antes a mi padre. Las prendas de mi padre no me venían bien, y otro tanto sucedía con los viejos botines que llevaba. Eran esos botines con bandas elásticas a los lados, que se estiraban cuando se tiraba de ellos. Pero la elasticidad se había agotado hacía tiempo y las botas me sobraban de tal modo que casi se me escapaban al caminar. Me turbaba relacionarme con los demás estudiantes, por lo que me quedaba en mi habitación y trabajaba. El mayor deseo de mi vida era comprarme ropas de confección que me sentaran bien, unas ropas de las que no tuviera que avergonzarme. Poco después de esto, ocurrieron 4 cosas que me ayudaron a librarme de mis preocupaciones y de mi sensación de inferioridad. Uno de estos acontecimientos me dio valor, esperanza y confianza y cambió completamente el resto de mi vida. Describiré estos acontecimientos brevemente. Primero, después de asistir al colegio normal solo 8 semanas, pasé los exámenes y recibí un certificado de 3er grado para enseñar en las escuelas rurales. Este certificado solo tenía validez por 6 meses,
pero era la prueba manifiesta de que se tenía confianza en mí. Era la primera prueba de esta clase que me daba alguien si se exceptuaba mi madre. Segundo, una junta escolar rural de una localidad llamada Feliz Vacío, Happy Hollow, me contrató para enseñanza con el salario de $2 por día o 40 mensuales. Era una nueva prueba de que se tenía confianza en mí. Tercero, tan pronto como recibí mi primer cheque, me compré unas ropas de confección, unas ropas que no me avergonzarían. Si alguien me diera ahora $1,000,000, no me emocionaría tanto como ese primer traje de confección que me costó una cantidad de dólares insignificante. Cuarto, la verdadera crisis de mi vida, la primera gran victoria en mi lucha contra la turbación y la inferioridad, se produjo en la feria del condado de Putnam, que se celebraba anualmente en Bainbridge, Indiana. Mi madre me instó a que participara en un concurso de oratoria que iba a desarrollarse en la feria. Para mí la sola idea resultaba fantástica. No tenía valor para hablar ante una sola persona y menos ante una multitud. Pero mi madre revelaba una fe casi patética. Tenía grandes sueños en relación con mi futuro. Estaba viviendo su propia vida en la de su hijo. Su fe me alentó y participé en el concurso. Elegí un tema que era el menos apropiado para mí, las bellas artes en Norteamérica. Francamente, cuando comencé a preparar mi discurso, no sabía en qué consistían las bellas artes, pero no importaba porque mi auditorio tampoco lo sabía. Aprendí de memoria mi florido discurso y lo ensayé ante los árboles y las vacas 100 de veces. Tenía tanto afán de quedar bien para satisfacción de mi madre que debía hablar con emoción. En todo caso, me concedieron el primer premio. Estaba asombrado de lo sucedido. La multitud me aplaudió. Los mismos muchachos que antes me habían ridiculizado y llamado carilargo me daban palmadas en la espalda y me decían: «Ya sabía que eras capaz de hacer esto, Elmer». Mi madre me abrazó y lloró. Cuando vuelvo mi mirada hacia el pasado, comprendo que este triunfo cambió mi vida por completo. Los diarios locales publicaron artículos sobre mí en las primeras páginas y me anunciaron grandes triunfos. Ganar ese concurso me proyectó a la fama local, me dio prestigio y, lo que es mucho más importante, centuplicó la confianza en mí mismo. Ahora sé que si no hubiera ganado ese concurso, quizá nunca hubiera llegado a ser miembro del Senado de los Estados Unidos, porque me hizo levantar la puntería, amplió mi horizonte y me hizo comprender que tenía una capacidad latente que nunca había discernido en mí mismo. Pero lo más importante de todo es que el primer premio de ese concurso de oratoria era una beca de 1 año para asistir al Central Normal College. ¿Qué tal? Ahora ansiaba instruirme más. Durante los años que siguieron, desde 1896 hasta 1900, distribuí mi tiempo entre la enseñanza y el estudio para pagar mis gastos en la Universidad de Pau. Fui mozo de restaurante, trabajé en hornos, corté el césped de jardines, llevé libros, trabajé en campos de trigo y maíz durante el verano y transporté grava para la construcción de una carretera pública. En 1896, cuando tenía apenas 19 años, pronuncié 28 discursos instando a los ciudadanos que votaran a William Jennings Bryan para la presidencia. El entusiasmo de hablar en favor de Bryan despertó en mí el deseo de intervenir yo mismo en política. Por eso, cuando ingresé a la Universidad de Pau, estudié Derecho y Oratoria. En 1899 representé a la universidad en un debate con el Colegio Butler, que se realizó en Indianápolis sobre el tema «Decisión en cuanto a que los senadores norteamericanos sean elegidos por voto popular». Gané otros concursos y llegué a ser jefe de redacción de la promoción 1900 del anuario de la universidad, El Espejismo, y del periódico universitario El Palladium. ¿Qué tal? Después de graduarme de Pau, seguí el consejo de Horacio Greeley, pero no fui al oeste, fui al sudeste, fui a una nueva tierra, Oklahoma. Cuando se abrió una reservación para los indios Kiowas, Comanches y Apaches, elevé un pedido de radicación y abrí un despacho de abogado en Lawton, Oklahoma. Presté servicios en el Senado de Oklahoma durante 13 años, en la Cámara de Diputados durante 4 años
y a los 50 años de edad logré la ambición de toda mi vida. Fui elegido para el Senado de Oklahoma. En este carácter, y me he desempeñado desde el 4 de marzo de 1927. Y desde que Oklahoma y los territorios indios se convirtieron en el estado de Oklahoma, el 16 de noviembre de 1907, he sido honrado continuamente por los demócratas de mi estado de adopción, con varios nombramientos. En primer término, para el Senado del Estado, después para el Congreso y por último para el Senado de los Estados Unidos. No he contado esta historia para jactarme de mis realizaciones, que no pueden interesarle a nadie. Lo he contado con la esperanza de renovar el valor y la confianza de algún pobre muchacho que esté sufriendo ahora las preocupaciones, la timidez y la sensación de inferioridad que amargaron mi vida cuando llevaba las ropas desechadas por mi padre y los botines que casi se me escapaban de los pies cuando caminaba. Nota del editor. Es interesante saber que Elmer Thomas, que así se avergonzaba en su juventud de sus ropas, fue declarado después el hombre mejor vestido del Senado de los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Ya sé que esa es mi palabra. Muy interesante. Y fíjense que normalmente las personas más encumbradas son las que han sufrido más. ¿Qué quiere decir? Que la resiliencia la debemos de tomar por ese lado, ¿no? O sea, todo ese sufrimiento lo tenemos que convertir en nuestro aliado. Ajá. Todo eso lo convirtió él sin querer. Él, primero que nada, se dio cuenta de una debilidad. Ajá. Su mamá se la hizo dar cuenta, ajá, de que tenía una debilidad. Según en ese momento, con su cuerpo no iba a lograr nada, con su figura. Sin embargo, dijo, instrúyete, porque esa va a ser tu herramienta. Ajá. Entonces, de alguna manera su mamá lo guió. Y cuando lo manda a oratoria, ajá, entonces se da cuenta, pero algo importante es que él cuando recibió su primer certificado, bueno, déjenme decirles que yo estudié ya grande. Yo me metí a estudiar la secundaria a los 43 años, a los 45, perdón, a los 45 años me metí a estudiar la secundaria. Y cuando recibí mi certificado de secundaria me sentí tan feliz, como si me hubieran puesto una pieza del rompecabezas. Ajá. Bueno, y luego me seguí con la prepa, luego me seguí con la universidad y con la maestría y bla, bla. Pero bueno, aquí me identifiqué con él porque él dice que cuando recibió su primera certificación, sintió que alguien confiaba en él. Uh-huh. Cuando tuvo su primer trabajo, sintió que alguien nuevamente estaba confiando en él. Y eso le daba la confianza. Fíjense, y eso es así. Para nosotros, para fortalecer nuestra autoestima, necesitamos ir agarrándonos de esos pequeños éxitos que vamos teniendo cada día. De esos pequeños éxitos. Ajá. Que en este caso, pues a mí se me hace un gran logro una certificación. Uh-huh. Se me hace un gran logro. Pero aquí él fue agarrando uno, luego otro, y eso lo fue fortaleciendo. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo? Que lo fortaleció la fe que su madre tenía en él. Ajá. Qué importante es eso. Fíjense, muchas veces las madres no tenemos tanta fe en nuestros hijos. Bueno, yo sí tengo fe en mis hijas, pero a veces no, a veces parece que no, o que nuestros padres no tienen esa fe o no saben expresarla. Ajá. Pero no saben cuán valioso y cuán importante es para nuestros hijos externarles, o no nada más para nuestros hijos, para la gente que tenemos a nuestro alrededor, externarles que tenemos fe en ellos, que confiamos en ellos, en sus capacidades, en sus habilidades, y que queremos que crezcan, que vuelen y que vuelen alto, ¿no? Bueno, me encantó este relato, me identifiqué con él. En cuanto a la certificación, ajá, y eso se me hace genial,
porque cuando nosotros vamos haciendo esos logros nos va dando más confianza, más seguridad. Yo me acuerdo ya cuando recibí mi certificado de prepa y luego cuando mi título a los 50 años me titulé y luego a los 52 me metí a la maestría. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Ajá. Y entonces como que a veces uno está como que despedazado, ¿no? Como un rompecabezas, que no le haya uno ni pies ni cabeza, ¿no? Pero cuando uno empieza con esos logros, se empieza a formar uno, otro, y empieza uno a encontrarle la forma. Bueno, pues espero que les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un like. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.